Gracias, señor presidente. En el mismo sentido que mi compañero Tito Nena, se viene a este recinto a hablar de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de imprenta. Y esta libertad de la que nos hablan me hace acordar a la libertad del lobo de comerse a las gallinas. En nombre de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y de la libertad de opinión, en este texto que ahora nos someten a discusión y que fue malfacturado a la madrugada con cambios de artículos que faltan, como el 17, frases inconclusas, palabras que faltan, lo que se puede ver de lo que sobrevive del texto anterior y del texto del DNU es un texto legal de peor factura que el propio DNU y que el despacho que tuvimos hasta ayer a la noche a consideración. En primer lugar, quiero decir que más allá de las cuestiones jurídicas que podemos detallar o luego insertaremos artículo por artículo, esto es una decisión política, es una bravuconada para tratar de postergar y proteger los privilegios de los monopolios en materia de medios de comunicación. Me parece que es absolutamente confuso el texto, lo suficientemente confuso en los artículos que tienen que ver con las leyes aplicables y en los artículos que tienen que ver con la jurisdicción, como para generar que para el caso de que se expida la Corte Suprema sobre el fondo de la cuestión en relación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, esto impida y genere una situación de impunidad para los multimedios monopólicos para que no se les pueda aplicar la ley de medios. Para nosotros es gravísimo, en primer lugar, en la parte declarativa, en lo que todos podríamos coincidir, que se termine haciendo un texto que resulta restrictivo de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que además no se entienda que más allá de que la Corte ha hablado de la libertad de expresión como un derecho superlativo, que hay pautas de interpretación hechas incluso por los organismos técnicos de Naciones Unidas que nos hablan de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos y que por eso varios de estos artículos terminan siendo restrictivos de las leyes federales en materia de protección de niños, niñas, en materia de violencia de género o incluso en materia de no discriminación, porque terminaría consagrándose en esta ciudad escindida del resto del país una situación por la cual no se podrían aplicar las leyes federales en nuestro territorio para proteger a los más vulnerables. Y en segundo lugar, y en relación a la segunda parte, hay muchas cuestiones cuestionables, pero nos parece que lo máximo de gravedad es crear un fuero especial. Esto viola la Constitución Nacional porque establece un privilegio prácticamente retrotrayéndonos al medioevo, al sistema de las corporaciones en las cuales cada gremio tenía un mecanismo de evaluación propio. Esto hace que las empresas de medios de comunicación, los periodistas y los asociados a estos medios queden privados de la aplicación de las normas de fondo y con una jurisdicción especial. Por otro lado, me parece gravísimo que no solamente se viola la Constitución Nacional, la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual va a quedar en signos de pregunta, sino que fundamentalmente hay otras violaciones al Código Civil, a la Ley de Sociedades, y esto significaría que la Ciudad de Buenos Aires, cuya autonomía todos defendemos, quedaría como un territorio escindido del Gobierno Nacional en cuanto a la aplicación de la Constitución y de las leyes federales. Eso es inadmisible. Nosotros defendemos la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, pero de ninguna manera entendemos que la defensa de la libertad de expresión sea una facultad exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires.
la libertad de expresión y su defensa es una facultad concurrente de la nación y de la ciudad, como de todas las provincias, porque así lo establece la Constitución Nacional y porque es así con todos los derechos humanos. Ningún derecho humano no es responsabilidad concurrente de todas las jurisdicciones. Lo que se ve en cada uno de los textos, en cada uno de los artículos de la redacción, es un galimatías de contradicciones, de excepciones retorcidas que van a terminar judicializando y demorando la aplicación de la ley de medios. Por ejemplo, en el artículo 2 viola y restringe la aplicación del artículo 13 de la Convención de San José de Costa Rica, porque omite, cuando habla de la libertad de buscar y recibir, omite hablar de la libertad de difundir informaciones. Por otro lado, el artículo 3 omite considerar aspectos tales como el interés superior de los menores y la restricción del uso de imágenes de niñas, niños y adolescentes, así como el resguardo de su identidad. El artículo 3 es muy grave porque vulnera potencialmente aspectos tales como los secretos de sumario en las investigaciones judiciales, el secreto fiscal, y altera en forma grave el concepto de informaciones sensibles que no pueden ser requeridas ni publicadas, concepto del artículo 2 de la Ley 25.326, que habla sobre datos sensibles. Por otro lado, el artículo 6 es contrapuesto a lo que dice el artículo 3, generando una inconsistencia legislativa grave. El artículo 7, nuevamente, omite considerar aspectos como tratamiento de niños, niñas y adolescentes. El artículo 8, que pretende subsanar los aspectos relativos a niñas, niños y adolescentes, nuevamente existe una inconsistencia legislativa. Omite los aspectos vinculados a secretos del sumario, omite lo relativo a la violencia de género, Ley 26.485, por ejemplo, la revictimización de la mujer víctima de delitos sexuales que no sean trata. El artículo 10 es contradictorio con el artículo 6 respecto a las responsabilidades ulteriores. El artículo 13, al establecer que la ciudad no reconocerá leyes ni actos administrativos de ninguna otra jurisdicción, desconoce gravemente la distribución de competencias establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Básicamente retrocede a 1859 y coloca a la ciudad en el estatus de un Estado confederado con derecho de nulificación. Cualquiera de estos estados, por el hecho de ser soberanos, pueden declarar nula una disposición que haya sido dictada por un órgano común confederado. Eso, señor presidente, nos retrotrae a 1859. Jamás, después de la actual Constitución en su redacción, está puesto en duda que estamos en un sistema federal y esto no es una confederación. Artículo 19. En la actual redacción del artículo 19, prohíbe, entre otros aspectos, aprobar, modificar, sugerir información, contenidos, grillas, programas. También prohíbe, en lo que aquí se cuestiona, efectuar solicitudes o requerimientos informativos sobre contenidos, grillas o programas. En contraposición a lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Nacional, que expresamente reconoce a todos los habitantes del país el ejercicio del derecho a peticionar a las autoridades y de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. Téngase presente, señor presidente, que en virtud de este artículo, por ejemplo, nadie podría solicitar un medio de comunicación que cumpla o siquiera informe los horarios de su programación. También veda, siguiendo el ejemplo propuesto, la posibilidad de que una autoridad administrativa solicite a un medio de comunicación audiovisual la información antes referida a los fines de proporcionársela a un ciudadano. Otro ejemplo respecto de este artículo
es que por su sola aplicación, los medios audiovisuales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran eximidos de cumplir con las disposiciones relativas al horario de protección al menor. El artículo además desconoce lo preceptuado por el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, en cuanto establece dentro de las atribuciones del Congreso de la Nación el dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras de autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales. El artículo 16, la enumeración que hace el artículo 16 es meramente enunciativa y cualquier interpretación deberá ser favorable al pleno goce y ejercicio de las libertades de imprenta, prensa y expresión. Este artículo reitera el error del artículo 2 respecto al ejercicio del derecho de acceso a la información, poniendo la carga a los sujetos públicos y no custodiando el derecho respecto a la interferencia de particulares. Dicho de otra forma, ¿qué pasaría si una empresa monopólica con domicilio en la ciudad que produce papel celulosa impone un precio exorbitante para dicho insumo a sus competidores? Esta ley no resguarda esta situación al no considerar la protección frente a entidades privadas de quienes somos, en definitiva, los ciudadanos y ciudadanas que tenemos el derecho al acceso a la información. Luego desaparecen el artículo 15 y el artículo 16. Nos parece eso realmente un hallazgo, pero no por haber desaparecido estos dos artículos deja de ser menos inconstitucional la ley en su conjunto. Diputada, sí. Le piden una interrupción. Sí. Yo voy a hacer una inserción pormenorizada de las críticas a cada uno de los artículos o lo hablaré en el debate en particular, pero esto que acaba de decir es un galimatías que está en otro artículo y que obviamente lo que termina haciendo es que haya absoluta duda en todos los textos que hay aquí de cuál es la jurisdicción aplicable y de cuál es la ley aplicable. Y eso es lo que se busca, entorpecer, obstaculizar. Esta ley, hecha a las apuradas, pergeñada por el PRO, por los sectores de derecha y a los cuales algunos otros resultan funcionales solamente para tener un minuto de rating en la campaña electoral o para cumplir los pactos de los nuevos matrimonios políticos. Lo que estamos discutiendo acá es gravísimo porque no es una cuestión aleatoria de un día o de una hora. Estamos instituyendo un sistema perverso que está hecho a la medida de un monopolio mediático que busca entorpecer que se aplique la Constitución Nacional y las leyes nacionales y que fundamentalmente contradice una ley que fue votada, trabajada, elaborada, después de sangre, sudor y lágrimas de 30 años de democracia por la decisión política de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner y de millones de argentinos que desde Jujuy hasta Tierra del Fuego participaron en todos los foros de debate. Se votó una ley nacional. Quienes votaron en contra perdieron esa votación. Quienes fueron a la justicia lograron trabar un solo artículo. Y les quiero decir más, esta ley, que es una ley posterior a la ley anterior, esta ley, que es una ley de rango inferior a la ley federal, pretende obstaculizar nada más y nada menos que la ejecución de sentencia, que no le puedan poner multas, que no pueda haber sanciones, que llegue tarde para poner sanciones. Pongamos de cara a la sociedad este debate. Nosotros defendemos total e irrestrictamente la libertad de expresión. Lo hemos hecho cuando muchos no lo hicieron. Acá hay compañeros que perdieron vidas, acá hay compañeros como usted, señor presidente, que estuvieron presos, compañeras como Susana Rinaldi que estuvieron exiliados, compañeros como Cabandier que perdieron a su familia. Por favor, ¿quién en este bloque, quién se anima a dudar que los que estamos de este lado votando en contra de esta ley no ponemos ninguna cortapisa a la libertad de expresión? Hemos dado sangre y vida para que la libertad de expresión y todas las libertades rijan en este país. Pero no vamos a permitir
que la libertad de comerse a las gallinas impere en el gallinero. Acá hay un Estado presente y no vamos a permitir que los medios monopólicos sigan obstaculizando el acceso a la información de la ciudadanía en la pluralidad de voces. Esa es la discusión de hoy, una discusión que perdieron en el ámbito federal y quieren cercenar a la ciudad de Buenos Aires de la aplicación de la Constitución Nacional y de las leyes federales. No lo vamos a permitir ni en este recinto ni en las urnas, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra.